Hola, buenos días a todas y todos. Egunon Guztioi. Bueno, pues como todos sabéis, hoy emitimos nuestro último webinar de Empresa Saludable. Desengánchate, vaya título más provocativo, ¿no?, que hemos elegido para hacer esta última webinar. Acordaros que empezamos con Actívate, Emociónate, Nútrete y ahora Desengánchate. Bien, ¿por qué esta webinar? ¿Por qué este título? Pues porque de un tiempo a esta parte cada vez nos damos cuenta que las empresas están teniendo pues, problemas para poder gestionar el problema de las adicciones. Ya en el año 2016 se publicó la Ley 1/2016 sobre atención integral de adicciones y drogodependencia del Gobierno vasco. Y en el artículo 19, 20 y 21 ya se hacía referencia del abordaje que había que llevar a cabo de este problema en el ámbito de las empresas. Para poder abordar o comentar este problema, contamos hoy con la presencia de Óscar Landeta, que es doctor en psicología, profesor de la Universidad de Deusto y UNED y experto en la gestión de adicciones. Como viene siendo habitual, estaremos más o menos una hora de presentación y a lo largo de la misma podréis ir lanzándonos a través de la plataforma las preguntas que queráis que Óscar os pueda resolver y en la siguiente media hora procederemos a la resolución de las dudas que vayamos teniendo al respecto. Y bueno, sin mucho más que decir por mi parte, os dejo. Espero que no haya ningún problema técnico. Como decíamos en una de las webinars que tuvimos hace unas semanas, en la que participó también Óscar, esto es una cuestión del directo y a veces nos genera un poco de tecnoestrés. Bueno, dicho esto, os dejo con Óscar y nos vemos en una hora. Buenos días a todos, a todas. Gracias, Esther, por la presentación y gracias a IMQ por darme la oportunidad de estar hablando sobre ese tema. Como bien ha dicho Esther, el título del webinar es un poco provocativo, el Desengánchate, pero veremos que la realidad que tenemos está ahí. Muchas veces no la queremos ver o no somos conscientes de ella, pero la tenemos. También, como ha comentado Esther, pues bueno, hemos estado aquí con los problemas del directo hasta última hora, a pesar de todas las pruebas que hemos hecho días anteriores, pero bueno, el directo es lo que tiene, con lo cual, pues, bueno, esperemos que todo vaya bien y que podamos ir comentando. Sí, voy a comenzar con una pequeña presentación, pero sí me gustaría que este webinar, más que estar hablando yo, más que daros cifras, que voy a intentar que sean las mínimas posibles, simplemente para contextualizar, sí me gustaría que sea más un tema en el cual podamos compartir dudas, que podáis plantear preguntas, que os podamos explicar de la situación que nos encontramos en el día a día, con ejemplos, con casos, con situaciones reales, y cómo abordamos estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, pues sin más, voy a comenzar con esa pequeña presentación. Aunque esté haciendo la presentación, tener libertad absoluta para interrumpirme en cualquier momento, aunque luego haya una parte de preguntas, en un momento dado a alguien le surge una duda. Óscar, perdona que te interrumpa. Ellos no tienen voz, ¿vale? Si hubiese cualquier pregunta te la lanzaría yo, pero bueno, vamos a intentar que sea de la dinámica, ¿vale? Gracias. Vale. Entiendo que no tienen voz, pero al menos tienen voto. Pueden lanzarte la pregunta. Perfecto, Sí, pues bueno. La pregunta me la pueden lanzar. Perdona. Vamos a comenzar. Vamos a poner... Vale, estamos en modo presentación. Se puede ver la presentación. Lo único, confirmarme, Esther, si podéis ver la presentación. Sí, lo que es la carátula principal, sí. Vale, intenta ver si podemos bajar. Vale, avanzamos entonces. Bueno, os comento un poquito el guión, un poquito el esquema de lo que me gustaría que abordemos hoy.
Y básicamente nos vamos a centrar en 4 aspectos. Un pequeño análisis de situación. ¿Por qué es importante un análisis de situación? Porque nuestra mente tiene una serie de principios, de funcionamientos, y normalmente si yo os preguntase por el tema del consumo de sustancias, de cualquier tipo, cuando hablamos de consumo de sustancias, pues vamos a hablar de las principales, de tabaco, alcohol, de cannabis, y vamos a hablar también incluso de hipnosedantes, ansiolíticos, que muchas veces suelen ser los grandes olvidados. Si yo os pregunto cómo veis el tema o cuál es vuestro punto de vista, vuestra mente rápidamente va a tratar de buscar ejemplos, va a tratar de buscar situaciones, lo que se conoce como el sesgo de disponibilidad, y va a buscar en lo que cada uno conocemos. Si yo me muevo en un contexto de deportistas, claro, hablar de consumo de sustancias, pues pienso que no hay mucho. Si me muevo en un contexto no tan sano, empiezo a pensar que todo el mundo es así, ¿de acuerdo? Entonces, ni lo uno ni lo otro. Entonces, vamos a ver esa situación, vamos a ver unas cifras para que sepamos realmente a qué nos estamos enfrentando. Veremos también el por qué hacer una intervención, por qué es necesario, las recomendaciones que da la Organización Internacional del Trabajo. Veremos también las que nosotros consideramos importantes. Veremos también qué aspectos son importantes en la prevención y, sobre todo, la última parte, la que os decía, qué es lo que nos preocupa, qué tenemos en el día a día. ¿De acuerdo? Vale, vamos a entrar con las cifras. Perdonad, me quité yo aquí el panel. Bueno, aquí tenéis un poquito una tabla de lo que son los consumos de sustancia. Estos Óscar, son datos. no se ve, Óscar, no estamos viéndolo. Oye, yo. A ver qué ha pasado. ¿Ahora lo veis? Sí, Óscar, ahora lo vemos. Sí, ahora ahora sí. Vale, pues cosas de la informática. Si cierro el panel de control, dejáis de verlo. Y con el panel de control abierto, yo no veo la mitad de la diapositiva. Pero bueno, vale. Es lo que hay. Bueno, pues a ver si puedo apartarlo yo un poquito por aquí esto, para que yo pueda ver la diapositiva. Tenemos aquí los datos. Estos son a nivel nacional. Vemos que las principales sustancias que se consumen se han mantenido la evolución más o menos en los últimos años. Tenemos como los dominantes el tabaco y el alcohol. El tabaco ha ido bajando un poquito con las campañas que se han hecho, pero el alcohol es, diríamos, además dentro de las drogas legales, la más consumida. Estamos hablando de un 60 y tantos % de la población. Y el tema de ansiolíticos y hipnosedantes veremos que están en torno a un 10-12%, que es un poquito lo que tenemos ahí. Y tenéis también aquí los datos del cannabis en torno a un 7-8% de la población. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a centrarnos en esas sustancias, como bien os he dicho. Vamos a centrarnos en los datos del País Vasco y vamos a ir viendo un poquito, diferenciando hombres, mujeres y grupos de edad. ¿De acuerdo? Si nos centramos tabaco, tenemos aquí las cifras. Vamos a quedarnos, si queréis, con las cifras, lo que es el consumidor a diario. En total, estaríamos hablando que un 22% de la población es consumidora. La franja de los más jóvenes se ha logrado hacer una campaña una prevención importante en cuanto al consumo de tabaco. Ha disminuido bastante entre los jóvenes. También es cierto que nos encontramos un fenómeno curioso, y es que muchas veces los jóvenes te dicen que tabaco no fuman, dicen yo no fumo, además te lo dicen así, yo no fumo mierdas, no fumo porquerías, porque no sé lo que le echan, pero en cambio consumo porros, ¿no? Porque eso, pues bueno, pues tienes tus plantitas de marihuana, es como más natural. O sea, si fumo, no fumo realmente tabaco. Nos encontramos ese fenómeno que es un poco significativo, ¿de acuerdo? En cuanto consumo de alcohol, que diríamos... Perdona, no has pasado de la presentación, no pasas de la primera hoja. Estamos todavía en la del tabaco, alcohol, hipnosedantes en tablas de años. No hemos pasado ni a sexos ni a grupos de edad. Yo creo que tienes que quitarte el modo presentación para poder verlo, ¿vale? Vale, vamos a ver un poquito. ¿Dónde tengo aquí el modo presentación?
de compartir pantalla. Vale, vamos a ver. Mostrar pantalla en pausa, se ha quedado. A ver si ahora logramos que avance. ¿Ahora avanzamos? Sí. Vale. Sí. Vale. Adelante. Vamos solucionando los temas. Bien, lo que os decía, os repito un poquito, el tema de los datos de tabaco, vemos que en total en la comunidad del País Vasco pues tenemos en torno a un 22%. Nos encontramos un mayor porcentaje de hombres fumadores frente a mujeres, tenemos esas cifras, y nos encontramos lo que os decía, que los jóvenes consumen menos tabaco que la franja de edad de 35 a 74. Pero aquí sí tenemos un mayor consumo de marihuana. Tenemos ahí incrementado. Esa era la que no habíais visto. Vale. Importante, tema del alcohol. ¿Por qué decimos que este es importante? Porque, bueno, es la droga legal más consumida. La tenemos muy asociada a la fiesta, a relacionarnos, es muy cultural en las comidas familiares, está muy integrada en el día a día. Y lo que nos encontramos, pues bueno, que realmente hay aquí un consumo diario importante. Quedaos con las cifras por franjas de edad. Veis que la franja de mayor edad el consumo es mayor, consumo diario, y el consumo es mayor cuando vemos aquí el tema hombres frente a mujeres, ¿de acuerdo? O sea, es el perfil que tenemos, es droga consumida. Veis que si realmente preguntamos cuándo la han consumido, si la han consumido alguna vez en la vida, es muy pequeño el porcentaje que no ha consumido alcohol alguna vez en su vida, ¿de acuerdo? Ya os digo, esta la tenemos muy integrada, muy asociada con el ocio, con la fiesta, con la diversión. No nos engañemos, hasta hace poco pues teníamos incluso muy relacionada con la religión. La comunión se les daba a los niños, no bebían vino, era la sangre de Cristo. Entonces, ya desde pequeños el concepto que teníamos era, no puede ser malo si es la sangre de Cristo. O sea, culturalmente el consumo de alcohol ha estado muy, muy asociado con el hombre, con las personas, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué ocurre? Vamos a analizar cuando, diríamos, la parte, a ver si puedo quitarme de aquí el panel para poder ver yo las cifras, lo que es el riesgo de adicción al alcohol, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que tenemos un consumo más o menos habitual, ¿vale? Pero hay que ver cuándo ese consumo o en qué medida ese consumo puede ser un consumo de riesgo. Claro, con el tema del consumo de las sustancias se produce un fenómeno curioso. Si ahora a la gente que me está escuchando os pidiese a través del chat que si consumís alcohol, os pregunto yo, bueno, ¿cuánto consumís? Me imagino que los que me estáis escuchando, en muchos casos, la respuesta que ha venido a vuestra mente es, bueno, pues yo consumo lo normal. Claro, pero ¿qué es lo normal? ¿De acuerdo? Nuestra mente considera que nuestro consumo es lo normal y si la gente que me está escuchando, que estamos aquí, probablemente en ningún caso piense que esté en una situación de riesgo de adicción al alcohol, porque bebo lo normal, de vez en cuando, pues bueno, pues algún día igual te pasas un poquito, pero básicamente lo normal. Bueno, la realidad que tenemos es que las recomendaciones de la OMS estaríamos hablando que consideran o empiezan a considerar un factor de riesgo o perjudicial para la salud cuando tomamos más de 4 unidades de bebida estandarizada. La bebida estandarizada equivale a 10 gramos de alcohol cada unidad. Pues la OMS nos estaría hablando por encima de 4 unidades. Y 4 unidades, pensad que lo hacemos con 4 cervezas diarias, con 4 vinos, con 2 cubatas. Es decir, cuidado con el concepto de lo normal. Lo que os he dicho al principio. Yo voy a comparar con mi entorno cercano. Entonces, si yo me bebo 4 o 5 cervezas o unos zuritos o me tomo un par de cubatas, comparado con mi entorno, es lo normal. Pero eso no significa que realmente ese consumo no sea perjudicial. Bueno, pues en la comunidad autónoma del País Vasco tenemos en situación
de riesgo, fijaos, tenemos, fundamentalmente el perfil veremos que en consumo de alcohol es hombres, aunque no desaparece el de mujeres, ¿vale? Tenemos cerca de un 6% de la población en situación de riesgo de consumo de alcohol. 6%. Y tened en cuenta que hemos dicho que realmente el consumo de alcohol entre la población está generalizado, estamos hablando de un 80, un 90%, realmente casi aquí estaríamos hablando 6% de toda la población está en esa situación de riesgo, ¿vale? Y ojo, un dato que es conveniente tener en cuenta, por lo general, esa población trabaja. Esto se nos suele olvidar o no nos damos cuenta. Las cifras nos dicen que el 70%, 74% de personas que están en tratamiento por consumo de sustancias están trabajando. O en el mejor de los casos, están de baja mientras se está tratando esa problemática. O sea que realmente tenemos que esa situación de riesgo en el ámbito laboral es importante, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos esa cifra que es conveniente que la tengamos en mente, porque este suele ser el principal problema por el que nos piden la intervención. Si nos vamos al tema del consumo de cannabis en el País Vasco, nos encontramos, fijaos, os he marcado, aunque sea en otros rangos de edad, diríamos, esta franja de edad, estamos hablando que hay un consumo diario en torno al 4, casi 5%, 3% de la población, ¿de acuerdo? Y cuando lo comparamos hombres y mujeres, nos encontramos, quedaos con la franja de edad de 20 a 35, porque es la franja de edad que normalmente están, diríamos, en el mercado laboral, que están trabajando casi en su mejor momento. Es que estamos hablando de cifras cercanas al 10% de consumidores diarios. No hablamos de alguna vez en la vida, no hablamos de un consumo ocasional, hablamos de un consumo diario. Y las cifras de consumo diario, nos están hablando en el tema del cannabis, la media es en torno a 3 porros al día. Consumo diario, 3 porros al día. Un 10% de la población. Con lo cual, vais viendo que tenemos consumo de alcohol, consumo de cannabis. Estos van a ser los principales problemas de consumo que nos encontramos en las organizaciones, ¿de acuerdo? El más evidente o el más llamativo suele ser el consumo de alcohol, porque lo solemos ver, ¿vale? Y el consumo de cannabis, notamos algo raro, sabemos, pero no es tan llamativo. Hemos puesto solamente de cannabis, también tendríamos de otras sustancias. Bien. El tema del consumo de hipnosedantes, los ansiolíticos, los sedantes, los somníferos. Bien, pues estamos hablando, las cifras del País Vasco, rondamos también en conjunto en los últimos 30 días, en lo que es el consumo diario, podríamos hablar, en torno a un 10% de la población. Y aquí en este caso, a diferencia del cannabis y el alcohol, que era predominante en hombres, en este caso el consumo es mayor en mujeres. Entonces, fijaos la situación. Consumo de tabaco, que no se nos olvide que lo tenemos ahí y que nos da ciertos problemas. De hecho, con el tema del COVID-19, ayer salió un informe de Sanidad recomendando el tema del consumo de tabaco, que es un factor de riesgo añadido con el COVID-19, simplemente porque concurre con todo el tema de enfermedades pulmonares, pero también ciertos cambios de conducta, el quitarse la mascarilla, el llevarse el cigarro a la boca, tener contacto de los dedos con la boca, más la expulsión del humo que puede transmitir o puede facilitar la transmisión del COVID-19, esto se lo añadimos a todo lo que nos suponía ya toda la patología relacionada con el consumo de tabaco. Pensar, por ejemplo, en organizaciones que ya de por sí se están manipulando productos que en principio son peligrosos. Sabemos que cuando en esas organizaciones la persona, los trabajadores son fumadores, el riesgo de desarrollar patologías se multiplica. Y como suelen decirnos, dice, hombre, vivimos de esto. Si fabricamos un producto que puede ser perjudicial, que sabemos que nos afecta, o dejamos de fabricarlo y cerramos la empresa,
luego buscamos todas las medidas posibles para reducir los riesgos. Y sabemos que cuando hay un consumo de tabaco se multiplica, ¿de acuerdo? Tendríamos por otro lado el alcohol, que hemos visto que lo tenemos ahí, tenemos el cannabis y tenemos el consumo de ansiolíticos, sedantes, somníferos y demás. Ya veis que los porcentajes que tenemos son importantes. En el tema de hipnosedantes muchas veces son los grandes desconocidos. Nos encontramos que muchísima gente, sobre todo a partir de los 45 años, creo que os había puesto, no tenía por aquí la cifra, a partir de los 45 años se incrementan muchísimo más los consumos, estaríamos hablando ahí ya cerca, no del 10%, sino del 20% de esa población, de esa franja de edad, con el riesgo que supone. Y nos encontramos que muchas veces las personas no tienen un consumo diario, pero es muy habitual, y esto se suele producir más en las mujeres, el llevar un ansiolítico en el bolso por si en algún momento me entra la ansiedad, me encuentro mal, me agobio, me tomo la pastillita y manejo la situación. Claro, cuando esa pastillita, ese ansiolítico, me lo estoy tomando en el trabajo porque me ha agobiado, me ha dado un ataque de ansiedad o me he enfrentado a una situación que no he sabido manejar, sí es cierto que me relaja, pero también es cierto que estoy bajo los efectos de una sustancia que incrementa los riesgos de sufrir un accidente en mi puesto de trabajo. Y muchas veces son los grandes desconocidos. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos aquí un poquito datos generales a nivel nacional de los porcentajes de consumidores problemáticos que puede haber. Porcentaje en relación con la población. Lo que veníamos hablando, 5% con el alcohol, 1,6% con el cannabis, cocaína y heroína. Y si nos fijamos los perfiles de riesgo que nos dan, pues en caso del alcohol, varón, soltero, 38 años de edad y que se encuentra trabajando. Cannabis, muy parecido, solo que la franja de edad, el rango de edad es un poquito más bajo. Esta es un poquito la situación, la realidad que tenemos, la fotografía que nos enfrentamos a ella. Veríamos ahora la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué justificación da para llevar a cabo una intervención, una prevención? Bueno, básicamente hablan de 4 aspectos. Hablan de la siniestralidad, es decir, realmente cuando las personas están en su puesto de trabajo bajo los efectos de las sustancias, se multiplica ese riesgo de siniestralidad. Y muchas veces hay un desconocimiento de los efectos, porque te dicen, no, bueno, pues yo es que sí, he consumido cannabis, pero consumí ayer, o he consumido alcohol ayer que he estado de fiesta, pero hoy a la mañana yo ya he dormido y vengo a trabajar. Cuando le dices, depende de lo que tú hayas consumido el día anterior, que sepas que hoy, a primera hora de la mañana, sigues estando bajo los efectos de esa sustancia. Si hiciésemos un control de alcoholemia, darías positivo y además diríamos, la probabilidad de accidentes de riesgo se multiplica. Esto cuando estamos hablando que se hace un consumo fuera del puesto de trabajo, pero la realidad sabemos que se consume en los puestos de trabajo. Se consume. Cuando tú estás en las organizaciones y hablas con los trabajadores y tienen más confianza, te lo dicen. Dice, hombre, no es la primera vez que voy a un cuarto de baño y me encuentro restos de cocaína. O te dicen, cuando fulanito vuelve de comer, yo no me pongo debajo de la grúa que le está manejando porque sé cómo está. Es decir, esta realidad la tenemos ahí, con lo cual es un factor importante. El tema del asentismo. Es muy habitual que las cifras de asentismo se nos disparen los lunes, el llamado efecto lunes. Un exceso de consumo de cualquiera de las sustancias el fin de semana hace que los lunes el asentismo sea muchísimo mayor. Por otro lado, hablan también del presentismo, es decir, que la persona sí acude a trabajar, pero no acude en condiciones adecuadas, condiciones ideales para hacer ese trabajo, por lo cual al final tenemos una disminución de la productividad y lo que decíamos, asociado con el riesgo de accidente. Y otra muy importante suele ser el deterioro del clima laboral. ¿Por qué? Porque realmente las personas que trabajan a su alrededor son conscientes del problema. Tú vas a cualquier empresa y cuando hay confianza te dicen fulanito, menganita, porque lo saben, está ahí. Y en un primer momento hay lo que llamamos una solidaridad malentendida. O sea, voy a cubrir al compañero, no voy a decir nada, bueno, pues no pasa nada. Pero cuando esto se va prolongando en el tiempo y se va viendo que realmente dices, bueno,
te cubro una vez, te cubro 2 veces, pero es que tu trabajo lo tengo que sacar yo, o tengo que trabajar contigo, y realmente, o tengo que cambiar el turno, o realmente veo que yo estoy en una situación de riesgo. Esto va complicando el clima laboral. Y realmente os puedo asegurar que se enturbia bastante, se complica bastante, y suele ser cuando ese clima laboral ya se ha deteriorado mucho, suele ser cuando las empresas ya contactan con nosotros y dicen, bueno, es que ya llevamos mucho tiempo y es que ya no aguantamos más. O sea, no es algo nuevo. Esto es algo que está ahí y va ocurriendo. Bueno, estas son las que plantea el Organismo Internacional del Trabajo, pero luego están las que nosotros consideramos importantes. Aparte de estas anteriores, estamos hablando desde el concepto de empresa saludable, de la empresa que se preocupa por el bienestar. Nos importa la persona. Sabemos que el tema de consumos de sustancias, de adicciones, va a suponer una afectación del ámbito personal. O sea, esa persona se va a ir produciendo un deterioro, pero es que ese deterioro no solo se va a producir a nivel físico, se va a producir en su familia, en el ámbito familiar, se va a producir en sus relaciones sociales, en su ámbito social. Tened en cuenta que muchas organizaciones o en muchas empresas que están en ciertos municipios o en ciertos pueblos, realmente los compañeros y las compañeras de trabajo son la cuadrilla, son con los que te cruzas en el pueblo luego. Por lo tanto, los compañeros son los amigos y al final todo se va bien afectado. Realmente una persona que entra en el tema o tiene problemas con las adicciones, hay un deterioro personal. Lo que os decía, esa solidaridad mal entendida por ayudar al compañero, flaco favor lo estamos haciendo porque realmente esa persona se va a ir metiendo en un pozo y se va a ver afectado todos los aspectos, tanto personales, familiares, laborales, por aparte de los riesgos que hemos dicho antes de sufrir accidentes. ¿De acuerdo? Bueno, la realidad, ¿qué nos encontramos cuando contactan con nosotros, cuando las empresas nos llaman? Pues básicamente, diríamos el motivo o lo que desencadena esa llamada, ese contacto, esa solicitud de intervención, suele ser un tema de abuso de alcohol. Suele ser la sustancia por la cual, digamos, contactan con nosotros. ¿Por qué razón? Por lo que os decía antes, realmente cuando una persona hace un abuso del alcohol y acude al puesto de trabajo, vemos que esta persona no está en condiciones. Es probablemente una de las sustancias que más fácil nos resulta ver que esta persona dice, está bebida, no está en condiciones, y lo estamos viendo. Pero no es algo que ha ocurrido un día. Suele ser un problema cronificado. Suele ser un problema de años. No es que, oye, ha pasado esta persona, venía normal, hasta ahora no ha habido ningún problema, le hemos visto un día que venía así y entonces vamos a tratar de poner solución al problema. No, esto normalmente es un problema cronificado. Es un problema que se arrastra en el tiempo y que además cuando preguntan, no, si todo el mundo lo sabe, si se sabe desde hace años, si esto no es nuevo, esto viene tiempo atrás. Por eso digo, esto es algo que se sabe, cronificado. En ese proceso normalmente se han hecho abordajes fallidos por parte de los compañeros, las compañeras, de los mandos, de los supervisores. Pues, ¿por qué os digo abordajes fallidos? Porque es lo normal. La persona que hace el abordaje lo hace desde el rol de amigo, de compañero o desde superior. O sea, muchas veces como amigo el abordaje es echarle la bronca. Joder, es que fíjate, te estás matando, es que tal, es que... Es decir, que realmente ese abordaje suele acabar en un conflicto porque muchas veces lo que pretendemos es, si alguien que tiene un problema de adicción, yo le digo que tiene un problema de adicción, cuando no estás metido en este tema, lo que esperas es que casi te diga, sí, reconozco, joder, tengo un problema de adicción, te prometo que voy a cambiar a partir de este momento. Pero esa no es la realidad. Normalmente cuando a una persona en esta situación le planteas que tiene ese problema, su primera respuesta suele ser negarlo, o buscar excusas o negarlo. Claro, cuando alguien está bebido y le estás diciendo que está bebido y te lo niega, pues normalmente la reacción del que está haciendo el abordaje suele ser enfadarse. ¿Cómo me puedes negar esto cuando lo estoy viendo? Por eso digo, se producen una serie de abordajes fallidos
y se suelen intentar, pero sin conseguir buenos resultados. Ya llega un momento que la situación es insostenible, lo que os decía, todo ese deterioro de clima, los compañeros de hartazgo, de tenemos que cubrirle, tenemos que hacer su trabajo, hay que cambiar los turnos, o puestos que son especialmente de riesgo. Es decir, es que un día va a pasar una desgracia y la vamos a tener liada, y aquí es cuando empezamos nos empieza a aparecer la lucecita de la responsabilidad en prevención de riesgos. ¿Qué ocurre? O sea, resulta que lo sabemos desde hace años y no hemos hecho nada. Si algún día ocurre algo, ¿quiénes van a ser los responsables de que no se haya hecho nada, ¿no? Y es un poco lo que os recojo con la última frase de algo tenemos que hacer ya. Normalmente hacer algo, pero hacerlo ya. Nos suelen pedir las empresas esa intervención inmediata, es soluciónamelo. Cuando estamos hablando de un problema cronificado, no se puede hacer una solución, un abordaje inmediato que lo solucione ya, de hoy para mañana. Hay que hacer un trabajo importante, un trabajo previo, ¿no? Os resumo un poco lo que puede ser el plan de acción en el ámbito laboral para el tema de prevención de adicciones, que solemos decir que normalmente aquí tenemos dos líneas. Una, la parte preventiva, diríamos la de que nos lleva a trabajo a largo plazo. Esto sería el ideal. Imaginad que vamos a crear una organización, vamos a crear una empresa, vamos a cumplir la ley y desde el primer momento decir, oye, vamos a tener nuestro plan de acción para el tema de adicciones, y vamos a tener una comisión de trabajo, pues vemos aquí que estén integrados pues tanto los servicios de prevención, la dirección de la empresa, el comité, recursos humanos, los mandos, es decir, ¿vale? Un equipo para que hagamos un diagnóstico de situación y en esta parte de prevención que estamos tengamos un plan de actuación y ese plan de actuación tenemos una parte preventiva. Preventiva incluye pues la parte de informar, la parte de sensibilizar, de tener establecidas unas normas. Y en caso de que nos ocurra realmente, porque nos va a ocurrir, hemos visto las cifras, por probabilidad estadística, vamos a tener como organización a lo largo de nuestra historia, no es que vayamos a tener un caso, es que vamos a tener varios casos o varias situaciones. Pues bueno, hay que tengamos la parte de asistencia, plantearlo, cómo lo hacemos, dependiendo cuál sea la sustancia. Por ejemplo, en deshabituación tabáquica tenemos ahí las cifras que tenemos. Esto es algo que hacemos con bastante frecuencia, que nos piden las organizaciones. Oye, un programa de deshabituación, pues lo que decíamos antes, sabemos que es un factor de riesgo añadido con la sustancia que tenemos. O bien decir, mira, es que realmente queremos cumplir la normativa y nos encontramos que por las instalaciones que tenemos es que la gente fuma en el puesto de trabajo, porque está abajo en planta, porque no se respeta, porque incluso vienen las subcontratas y saben que aquí se puede fumar y vienen los camiones y están ahí, se juntan todos a fumar. Oye, mira, pues en lugar de entrar con la parte normativa pura y dura, es decir, cumplimos la ley, vamos a entrar con la parte normativa, pero vamos a facilitar un programa de deshabituación porque realmente pues nos preocupa nuestra gente, la salud de las personas y que realmente tengamos un buen ambiente. Sería un poquito dependiendo de las sustancias que tengamos. Y cuando estamos hablando pues de problemas de adicciones, podríamos estar hablando de alcohol, cannabis, cocaína o policonsumos, plantear cómo vamos a hacer, diríamos, una vez recuperada la persona, la reinserción, valorar, acompañarla, porque ya os digo, no es un tema que solucionamos de la noche a la mañana. Esto sería el ideal, es decir, cuando empezamos de cero, estamos cumpliendo con todo y nos va a llevar más tiempo desarrollarlo, porque esto que estamos hablando, todo este plan de actuación y demás, toda esta parte preventiva, es un traje a medida para cada organización. Cada organización tiene unas características, tiene una estructura y entonces el traje tiene que ser a medida. Cuando intentamos que el traje, no hacemos un traje a medida, sino que podemos decir, es como Zara, hago prendas y si te quedan bien y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto tiene que ajustarse un poquito más. Esto nos ha pasado mucho, nos hemos encontrado muchas veces en empresas, en multinacionales, que anglosajonas, que tienen otra cultura, alemanas,
establecen desde su país de origen, desde la matriz, establecen el traje y lo tratan de implantar en nuestro país. Y cuando te vienen con ese traje, tú lo ves y dices, lo siento, es que este traje no lo puedo encajar aquí. ¿Por qué? Porque las directrices, lo que habéis planteado, en Alemania, en Inglaterra, igual lo puedes hacer, pero aquí no puedo hacerlo. Si me estás planteando que de entrada puedo hacer controles de alcoholemia aleatorios en la empresa, dices, eso igual lo puedes hacer en Alemania, lo puedes hacer en Inglaterra, pero no lo puedes hacer aquí. Entonces ya os digo que es un traje que tenemos que hacer a medida. Eso por una parte, y eso sería más a largo plazo, y por otro lado tendríamos la intervención inmediata. Normalmente ahí actuamos en paralelo con este plan de acción más a largo plazo, pero como os he dicho, normalmente la llamada se produce porque las organizaciones tienen un problema y quieren abordarlo en ese momento. Entonces, iniciamos también ese abordaje. Abordaje, si os he dicho que esta parte preventiva es hacer un traje a medida, la parte del abordaje solemos decir que es una partida de ajedrez. Muchas veces cuando intervenimos, las empresas nos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar la persona? Decimos, no, es una partida de ajedrez, vamos a tener que ir haciendo movimientos y la otra parte va a ser sus movimientos. Si somos buenos jugadores de ajedrez, vamos a anticipar muchos más movimientos que nuestro, llamémoslo entre comillas, rival, y vamos a poder ir ganando la partida. Por eso nuestra labor es anticipar los movimientos posibles de la otra parte y en función de cómo vaya reaccionando, pues nosotros iremos ajustando ese tema. Normalmente lo que preocupa a las organizaciones es esa partida de ajedrez porque es ese problema que les ha desbordado. Pero realmente la labor importante es toda esta parte de prevención, porque tened en cuenta que aquí es donde vamos a definir, aparte de cumplir la ley, como decía Esther antes, la ley 1/2016, vamos a ajustar a ella, va a ser un poco también, con toda esta parte de prevención, lo que nos dé las reglas de juego para desempeñar, para desarrollar esa partida de ajedrez, porque esa partida de ajedrez que nos lanzamos a jugar, no tenemos todavía definidas las reglas de juego como organización. Entonces, es un poco el incendio que nos piden apagar, pero realmente solemos decir, perfecto, apagamos el incendio, pero necesitamos una cierta libertad y un margen de actuación, porque aquí todavía no tenemos reglas de juego definidas. Vamos a irlas definiendo por el otro lado, vamos a ir haciendo ese plan para futuras situaciones, pero esta nos tenéis que dar cierta libertad porque todavía están sin definir. Normalmente llevamos las dos líneas en paralelo para abordarlo. Siempre teniendo presente que el objetivo es la persona, recuperar la persona, el bienestar de la persona. Por eso va a ser importante toda esa parte asistencial, toda esa parte de reinserción laboral y toda esa parte de que la persona, cuando hacemos ese abordaje, vea claro y perciba que su organización lo que busca no es la sanción, no busca el despido, sino lo que busca es ayudar. Porque si percibe que lo que buscan es la parte sancionadora, pues realmente la parte de ajedrez la tenemos muy complicada, porque se va a enquistar, se va a cerrar y ahí entramos en un enfrentamiento mayor. ¿De acuerdo? Esto sería un poco el plan. Y bueno, sí me gustaría, después de este tiempo que llevo ya aquí hablando a una pantalla, que ya os puedo decir que normalmente cuando hablas a una pantalla y no ves las caras del público, no ves el feedback, no ves las reacciones, sí me gustaría un poco que vayáis planteando qué os preocupa y que aquí sea un intercambio de, pues eso, dudas, información, preguntas, comentarios y que nos veamos un poquito. ¿De acuerdo? Pues te cedo la palabra, Esther. A ver, hola Óscar, hola a todos de nuevo. Bueno, yo a ver si soy capaz de hacer un resumen de lo que has dicho hasta ahora, porque frente a los consumos, que igual meto la pata, pero frente a los consumos tradicionales del tabaco, del alcohol, que están, como tú decías, más socializados, ¿no? Son como más normales, los tenemos más integrados, y además que tienen un género mayoritario, que suele ser el masculino, me da la sensación, por lo que has dicho, que las mujeres pues tenemos una adicción más sofisticada, voy a llamar. ¿Por qué digo más sofisticada? Porque está vinculada con los ansiolíticos que de alguna manera, en la mayor parte de los casos, vienen de una prescripción médica, ¿no?
porque la forma que o que hay de poder acceder a esos ansiolíticos es que hay que ir a una farmacia con una receta para que te lo den. Entonces, entiendo que de alguna manera, de forma estadística, ¿no? Las mujeres tenemos esa parte en la que ha habido una consulta médica, por los motivos que fuere, y entonces se nos recetan una serie de sustancias para tomar. Claro, eso me lleva a la pregunta de, claro, yo tomaré mientras tenga recetas que me cubran esa demanda. ¿Qué ocurre? ¿Que me las guardo? ¿Qué pasa? Porque no entiendo cómo se puede estar consumiendo más allá de tener una receta, ¿no? ¿Por qué se produce? Vale. Tu pregunta yo creo que ahí tiene dos partes, ¿no? Por un lado, que el consumo de las mujeres es más sofisticado. Más que sofisticado, es un consumo, llamémoslo, más discreto, que no se ve, así como el consumo de alcohol se ve. Me refiero sofisticado a esta parte que tiene que tiene un boato de algo que no tiene el alcohol o tiene el tabaco, ¿no? Sí, sí. Eso es. Y la otra parte dice, bueno, ¿cómo es posible si es con receta? Sí, en principio, las estadísticas veis que ponía con receta y sin receta, yo os matizo un poquito por qué es esa parte. Normalmente, cuando alguien acude al médico y le receta ansiolíticos, también hay que decir que esto se ha solucionado bastante gracias al tema de la receta electrónica, con lo cual ahora, si te han hecho una receta para un mes, antes de ese mes no puedes conseguir nuevos fármacos, cosa que antes os puedo asegurar que había familias con auténtico acopio de material en casa, porque iban y se lo recetaban sin tener en cuenta el tiempo. ¿Qué ocurre? Que normalmente la prescripción que se hace, la parte de ansiolíticos, la persona no lo utiliza como lo prescribe. Me explico. Si, por ejemplo, te prescriben un lorazepam 2 veces al día, pues el médico de atención primaria calcula la dosis, la receta que tienes que tener. Pero muchas veces las personas no toman la dosis que necesitan. Dicen, bueno, hoy me encuentro bien, no tomo, me tomo solo la mitad, y van, diríamos, van haciendo acopio, van teniendo reservas. Con lo cual allá tenemos esa parte de consumos en los cuales lo que llamamos en receta ha terminado la parte, diríamos, controlada facultativamente, pero sigo teniendo en casa, o bien porque tiene mi mujer, o bien porque le mandaron a mi marido, o bien porque no sé qué, acaban teniendo en casa y lo acaban utilizando de aquella manera, ¿vale? También tenemos otra parte que normalmente los facultativos suelen prescribir, que es el concepto de, bueno, has tenido ataque de ansiedad, te encuentras agobiada, te voy a dar la receta, no hace falta que tomes todos los días, lo llevas encima y cuando lo pases mal o te esté dando un ataque, te tomas una, te tomas media. Vale, si yo en un mes no he consumido ninguna y tengo una caja, al de otro mes tengo otra receta, vuelvo a tener otra caja y así sucesivamente. Eso me puede dar pie a pensar que las mujeres tienen, no todas evidentemente, porque no, pero podemos pensar que las mujeres tenemos unas adicciones que de alguna manera podemos engañarnos pensando que están cubiertas por esa prescripción médica. Luego yo me las gestiono como me da la gana, por lo que dices tú, porque hoy me tomo, no me tomo, pero tenemos esa sensación, falsa sensación de que realmente estamos cubiertas por una prescripción que en un momento dado un médico nos ha dado, ¿no? Me da esa sensación, que intentamos ser como más legalistas en el cumplimiento, en nuestra adicción, por decir de alguna manera. Sí, y además, ¿no? Diríamos también ese automanejo, ¿no? O sea, esa sensación de, bueno, es una pastilla, es inofensiva. Como anécdota, hace poco en una de las empresas que estábamos con un tema de deshabituación tabáquica, pues una de las participantes, no, pues bueno, hoy llevo una temporada de estrés en el trabajo, pero no pasa nada porque hoy jueves voy a salir, me voy a tomar unas cervecitas y luego para dormir me voy a meter un pastillazo que no veas. O sea, tal cual. Y tú dices, espera un poco. Vamos a ver. Primero, ¿quién te ha recetado esto? Y ese concepto de, bueno, pues voy aguantando en el día a día, pero hoy me meto un pastillazo, es como darme un homenaje. Y además ya tengo previsto que me voy a tomar 3 o 4 cervecitas. Y dices, espera un poquito porque el alcohol es una sustancia depresora, un ansiolítico o un hipnosedante es una sustancia depresora,
como los combines, los efectos no se suman, sino que se multiplican. Y mañana probablemente te levantes para trabajar y tengas una sensación de borrachera en el sentido de atontamiento, de buf, hoy me cuesta, he cogido el coche a la mañana y me noto como torpe, me noto lentas reacciones, aunque te notas lentas de reacciones. Si has estado tomando algo a la noche, te has ido más tarde a la cama, has tomado 4 cervezas, te has tomado una pastilla para dormir, te levantas a las 6 de la mañana, es que a las 7 de la mañana cuando coges el coche sigues bajo los efectos de las sustancias, tanto del alcohol como del ansiolítico. Y esto se nos suele olvidar, que camino del trabajo y vuelta del trabajo a casa es accidente in itinere. Os digo porque esto es muy habitual cuando las empresas dicen, bueno, mis trabajadores se fuman unos porros, pero no en la planta. Cuando salen de la planta se fuman un porro porque se van ya para casa. Eso ya. Sí, yo creo que es una cosa interesante lo que estás diciendo, porque además, si me confundo, me corriges, creo recordar que a una persona que se le puede hacer un control de consumo de cannabis, dependiendo su metabolismo y demás, puede quedar en el organismo al menos hasta 30 días ese residuo, ¿no? Es decir, que no es que lo he fumado tal, sino que todavía el cuerpo durante muchos días puede tener grabado que ha tenido ese consumo, ¿no? Igual no le afecta tanto ya el subidón o lo que fuere, ¿no? Pero que lo sigue teniendo en su sangre, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, lo que son las analíticas van a quedar no solo 30 días. Esto que muchas veces cuando trabajamos con gente más joven les asustamos, dices, y si analizamos el pelo, el tiempo de vida que tenga ese pelo que utilicemos, si por la longitud tiene 1 año, 2 años, que en el tema de las mujeres que tenéis el pelo más largo, diríamos, es un registro mayor en el tiempo, va a quedar constancia. Que quede constancia de que ha habido un consumo no significa que en esos momentos estés bajo los efectos de esa sustancia. Esto es importante, el diferenciar que queden restos en mi organismo y se pueda detectar que ha habido un consumo a que yo esté bajo los efectos de ese consumo. Que muchas veces es lo que la gente le preocupa. Dice, claro, pero yo en mi vida personal puedo hacer lo que me dé la gana. Si me van a hacer un control en la empresa o si me hace un control la chancha, ¿por qué? Bien, pues cuando hacemos el control, en función de los valores que salen, sabemos si ha habido consumo, pero también sabemos si estás o no estás bajo los efectos de esa sustancia. El problema es que muchas veces la gente no es consciente el tiempo de vida, el efecto que produce esa sustancia. Y ahí sí entramos en un factor de riesgo. Vale, eso me viene a hacerte una pregunta que nos está lanzando una de las personas oyentes, y es que si existe un umbral legal para el consumo admisible en los centros de trabajo, tal y como existe para el tema de conducir. No, es decir, no hay un límite legal admisible porque de hecho en un centro de trabajo... El límite es 0, ¿no? Claro, el Estatuto de Trabajadores y la ley lo recoge que tú no debes acudir, o mejor dicho, debes acudir al puesto de trabajo en condiciones adecuadas, en condiciones psicofísicas adecuadas. No tenemos un umbral porque, es más, no tenemos ni siquiera la posibilidad de llevar a cabo controles dentro de la empresa, salvo que en ese plan de prevención que hemos llevado a cabo hayamos establecido entre todas las partes cuáles van a ser las reglas de juego que en esta organización planteamos de cara al consumo de estas sustancias. ¿Vale? Sí, eso yo recuerdo hace unos años, y bueno, estabas tú también en este proceso, donde una empresa cliente nos planteaba que forma parte de un grupo inglés y que los ingleses, bueno, querían implementar en Euskadi pues la política que llevaban en Inglaterra, que es que pueden hacer controles aleatorios de consumo de alcohol cuando les dé la gana. Entonces aquí se encontraron con el pues el choque con nuestra filosofía y con nuestra normativa de esto no lo puedes hacer así, hay que establecer los canales, hay que llegar a acuerdos con la parte social, con los delegados de prevención, para ver si eso se puede o no se puede llegar a hacer, ¿no? Eso me lleva a la parte antes que comentábamos de ese pequeño resumen, que creo que lo que comentas es, por un lado, hay que hacer un abordaje para hacer un plan de adicciones, tal como establece o recomienda la Ley 1/2016 de Gobierno Vasco. Tenemos que tener un plan de gestión de adicciones en las organizaciones,
que es un proyecto donde tienen que participar todas esas personas, ya sea recursos humanos, dirección, los delegados sindicales, y poder llevar a acuerdos de cómo se va a gestionar todo este tema, ¿no? Pero luego también se puede hacer en paralelo abordajes concretos, de personas en concreto que puedan tener un problemón, ¿no? O un problema. ¿Qué ocurre? Que en esa primera intervención que va en paralelo, pues todavía no has establecido las normas del juego. Cuando ya hay otras intervenciones, las normas ya están establecidas y no hay que ir improvisando sobre la marcha, ¿no? Por decir de alguna manera. Pero yo, por la experiencia que vamos teniendo en los abordajes, lo que decías tú, yo me quedo con eso, es la sensación que siempre tienen las empresas de, ostras, ¿cuál va a ser la respuesta de la persona cuando le abordes, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque realmente cada persona es un mundo y nunca sabes cómo vamos a responder nadie ante un abordaje de este tipo, ¿no? Eso me lleva a la pregunta, porque en el alcohol parece como que todos tenemos claro cuando una persona puede estar bebida, ¿no? Por los motivos que fuera. Pero ¿qué conductas crees tú que os indican o nos tienen que indicar sobre el consumo de drogas en el trabajo? A mí puedo ver a una persona y entender que está bajo el efecto del alcohol, pero de otras drogas, del cannabis podría, pero de otras te juro que no tengo ni la más repajolera idea. ¿Qué pistas nos puedes dar? Vale, quizá lo que decíamos al principio, si yo no estoy en ese mundo, no sé los efectos que produce, no soy capaz de reconocerlo. Incluso hay que tener cuidado aquí, porque, bueno, cannabis, tú decías, pues vemos normalmente un comportamiento más enlentecido, como una risa floja, podríamos llamarlo casi el paz y amor, tranqui, no pasa nada. Esa lentitud, ¿no? Como que a la persona le hablas y todo va, para ella ocurre mucho más lentamente. Ahí tendríamos un efecto importante. La otra sustancia que también tenemos en los trabajos suele ser el tema de sustancias estimulantes. Normalmente aquí básicamente el producto estrella suele ser la cocaína. Entonces, ¿qué indicadores nos pueden dar de consumo de cocaína? Cambios de comportamiento. Yo estoy con mi compañero, va a los vestuarios, va al cuarto de baño y vuelve con otro humor. Hay veces que te lo dicen ellos mismos, que reconocen, dice, mira, es que han salido las piezas del horno, de la fundición, y cuando fulanito viene del cuarto de baño, no veas a qué velocidad parte piezas. Sabemos que realmente, claro, hay una activación física, son sustancias que anulan, diríamos, el cansancio, y están como mucho más activos. Pero también vemos un comportamiento más agresivo. Es decir, cualquier cosa que decimos saltan de forma desafiante, más agresivo. Vemos que menosprecian el peligro. Una de las cosas que nos encontramos con el consumo de cocaína es que se tiende a valorar el riesgo y ves conductas de riesgo importantes. Pero ya digo, sobre todo tema de mayor agresividad, cambios de humor, una especie de euforia desatada, que estás con él y dices, ¿qué ocurre? No se cansa. Los demás nos cansamos, vamos a un ritmo y él va a otro ritmo. Son cosas que nos pueden indicar. La dilatación diríamos también, de la pupila, cuando ha habido sustancias de este tipo. De todas formas, es conveniente aclarar que hay que tener una cierta cautela con esos temas, porque hay veces que tenemos otra serie de patologías, por ejemplo, el tema de diabetes, hipoglucemias, que nos pueden confundir con el consumo de una sustancia. Es decir, que vemos a la persona como más enlentecida, parece que ha bebido, como la lengua que le cuesta hablar, que tú le dices algo y como que llega más tarde a su cerebro y le cuesta reaccionar. Pero bueno, esto normalmente cuando se le plantea con las personas te reconocen o es que mira, tengo un problema de diabetes. Además te lo suelen decir ellas a los compañeros, oye, si me notas raro, avísame porque me está dando una hipoglucemia, yo no me estoy enterando de la hipoglucemia para que coma algo. O sea, hay pequeñas diferencias. Pero ya os digo, es el tema de ciertos indicadores. Ahí es importante también la formación. Solemos decir que en este plan de prevención es fundamental que haya unos referentes, unos mandos intermedios o unos responsables que tengan una formación para ser capaces de detectar
indicadores. Quizá no en un momento puntual, pero cuando vas sumando una serie de elementos que sea capaz de decir, oye, cuidado con esta persona, empieza a tener indicios, empieza a tener indicadores. Nosotros solemos decir, cuando establecemos esos planes de prevención, hay un protocolo diríamos, de actuación. Cuando alguien detecta esto, se comunica al equipo de trabajo, se inicia el protocolo y a partir de ahí se empieza a recabar información para ver si realmente hay un problema y ayudar a la persona. Ya, yo solo además lo veo que tiene que ser así porque yo lo he visto, ¿no?, en las organizaciones que nos hablan de esa solidaridad mal entendida, de querer creer que estás protegiendo a un compañero o a una compañera y que luego el poder enfocar o abordar, pues luego cada vez se hace más complicado, ¿no? Y por eso en muchos sitios nos hablan de la importancia de esa formación, ¿no?, de lo que estamos haciendo, oye, saber cuándo podemos tener pistas de que realmente hay un consumo o no. Luego, por otro lado, tenemos que en la propia ley del 2016 ya se abordaba las adicciones desde otro punto de vista, y es el de la adicción tecnológica. Y eso me lleva a pensar que Vale. la pregunta es, oye, ¿por qué está mejor visto tener adicción al móvil que a la marihuana? Cuando en algunas empresas ya nos han dicho, es que nos da miedo porque el gruista está pegado al móvil y un día se va a caer algo y dices, tu madre del amor bendito. ¿Qué está ocurriendo con todo eso? Vale, dices el gruista de la gente que nos está escuchando. No, pero porque vemos, o sea, de la gente que nos está escuchando no se ha encontrado nunca la situación de ir en un autobús de un servicio público y ver que el conductor está whatsappeando mientras conduce. Sí. y que está ahí whatsappeando, viendo los mensajes, lo tenemos. ¿Qué nos ocurre? Pues que hay, diríamos, adicciones que las tenemos socialmente aceptadas o las tenemos vinculadas a ciertos elementos y otras las vemos peores. Ejemplo, década de los 80, la heroína y la cocaína. La heroína eran yonkis, la cocaína eran yuppies. Es decir, el consumidor de cocaína, alto poder adquisitivo, ejecutivo, agresivo, buena vida, el yonki es un colgado. ¿Vale? Eso no pasa ahora también con el cannabis y con la cocaína. ¿No se siguen vinculando la cocaína al ejecutivo agresivo y el cannabis al trabajador de cuello azul? No sé, que igual no, igual estoy ya pasada de moda también, pero yo tengo ese sesgo, ¿no? Que decías antes, ¿no? En mi cabeza. Lo que pasa, parte sí, parte no. Es decir, la cocaína se ha democratizado, el poder adquisitivo de la gente ha subido, con lo cual ya no es exclusivo diríamos, del ejecutivo, que antes era un poco lo que marcaba también la distancia. Gente con dinero, gente sin dinero, ¿de acuerdo? Entonces ahí se ha democratizado. Sí es cierto que tenemos ciertos sesgos. Nos pasa también un poco lo que planteabas con el tema de las nuevas tecnologías. Tened en cuenta que el primer problema es que alguien que sea adicto no, voy a plantearlo así, me voy a incluir, no somos capaces de reconocer nuestra adicción. De la gente que nos está escuchando, por favor, que levante la mano cuántos son adictos al móvil, a las nuevas tecnologías. ¿Vale? Este lo reconoce. Pero normalmente no consideramos adicción, por lo que decíamos al principio. No, a ver, es que yo uso el móvil por temas de trabajo. Sí, pero espera, ¿cuántas veces lo miras sin que haya sonado? ¿Cuántas veces te dice tu familia, oye, a la hora de comer, déjalo? ¿Cuántas veces nos pasa que me estoy quedando sin batería, tengo que buscar un cargador porque fíjate, si me llama alguien, ¿qué he hecho con mi móvil? Yo antes suelo decir, solemos poner la anécdota que los fumadores, normalmente el fumador, perfil masculino, tenía, digamos, al salir de casa una rutina, que era un gesto, era tocarse la mano en el corazón o el bolsillo de la camisa para ver si iba el tabaco, el bolsillo delantero derecho para las llaves y el trasero derecho para la cartera. Era el gesto de voy completo, ¿vale? Haremos sustituido la cajetilla de tabaco por el móvil. Y además muchas veces ves que la gente toca el móvil, vale, lo llevo, ya está. Claro, nos cuesta reconocer que somos adictos. Una de las preguntas que se hacía antes, ¿dónde está el límite de la sustancia?
Bueno, pues cuando tenemos marcadores biológicos con la sustancia podemos establecer un límite, pero lo que llamamos, digamos, las adicciones sin sustancia, las adicciones comportamentales, con el móvil, ¿dónde está el límite? Si miro 10 veces al día el móvil, si estoy por debajo de esa cifra, no soy adicto. Por encima de 10, soy adicto. Realmente, cuando hablamos de adicción, no hablamos tanto de la cantidad. Y esto no suele pasar en los grupos de tabaco, ¿no? Cuando preguntas a la gente cuánto fuma y uno te dice la medida estándar, que suele ser la cajetilla. Lo normal es la cajetilla. Y alguien te dice, no, yo fumo 5. Y alguien del grupo le dice, no, entonces tú no eres adicto. Bueno, ¿cómo que no es adicto? O sea, cambia la dosis. Tú necesitas una dosis de 20, él o ella le vale con una dosis de 5. Pero la adicción no nos lo da tanto la cantidad, sino me lo da ciertos comportamientos. ¿Qué ocurre cuando no tengo disponible la sustancia o el dispositivo móvil? Parte de mi conducta está orientada a conseguir esa sustancia, estoy pendiente del móvil. ¿Qué nos pasa con los jóvenes? Cuando llegan a un sitio, lo primero que van preguntando es, o van buscando es a ver si hay wifi. Y en el momento que hay wifi, vale, tengo wifi. Que si no tengo wifi, me agobio. Cuando nuestro comportamiento, nuestro entorno nos ha hecho más de una vez, oye, tienes problemas, deja eso. Cuando has pasado consumiendo la sustancia o utilizando el dispositivo más tiempo de que en principio tenías pensado y no has sido capaz de regular tu comportamiento. O sea, la adicción no es tanto la cantidad. Yo suelo decir, el caso más extremo que he tenido en grupos de deshabituación tabáquica era una chica que fumaba un cigarro al día. 1. Y los compañeros del grupo decían, entonces tú no eres adicta. Y ella misma decía, sí, pero yo desde que me levanto estoy pensando en ese cigarro que me voy a tomar con el café a media mañana. Y estoy contando los minutos que faltan. O sea, mi dosis es de 1, pero mi adicción, dice, yo no puedo pasar sin ese cigarro. Y también os puedo decir que en el programa no fue la primera que dejó el tabaco. No fue la primera del grupo que dio el salto. Hubo gente con consumos mayores que dio el salto antes que esta persona con un único cigarro. O sea, la adicción no nos la, digamos, establece tanto la cantidad. ¿Vale? Pensad si queréis, por ejemplo, en el tema del alcohol. Gente que no se escucha. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hay alguien adicto? No. En principio, la respuesta suele ser no. Pero mucha gente descubre cuando pues va a otros países, cuando va a Francia, que el tema de los bares no es como aquí, y están una semana de vacaciones por allí, que dice, joder, es que yo mis cervecitas diarias es que, a ver, lo hemos tenido en el confinamiento. Tenemos el ejemplo más claro. En el confinamiento, los primeros días se incrementó la venta de papel higiénico, fenómeno digno de estudio, ¿de acuerdo? Pero pasado ese tirón inicial, lo que se ha incrementado ha sido el consumo de alcohol. O sea, y gran parte de las sanciones y de los problemas que ha habido en la calle ha sido gente que tenía con problemas de adicciones que han ido a buscar la sustancia. Es decir, no nos consideramos adictos, pero si me cierran los bares, como han estado cerrados, la gente lo pasa mal. Recordad los primeros días, os voy a contar un poco la anécdota, los deportistas que éramos todos, porque los bares estaban cerrados. Yo he visto bicicletas y gente haciendo deporte, vamos, pero bicicletas de hace 80 años que las han buscado donde sea para salir a hacer deporte, hasta que se han abierto los bares. ¿Eres adicto? No soy alcohólico, pero tengo que pasar todos los días por el bar. Y hay un elemento comportamental. Otra pregunta. ¿Consumo una sustancia porque me encuentro mal en el trabajo? ¿O es al revés? ¿O vale, me va mal o me encuentro mal en el trabajo porque tengo una adicción? ¿Dónde está ahí el puntito? Buena pregunta. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Normalmente no es una explicación tan sencilla. Es decir, fijaos que un problema de consumo de sustancias no suele empezar por yo no consumo, cero consumidor, tengo un problema y empiezo a consumir. Normalmente no empezamos así. Normalmente las sustancias suele haber una fase previa que hablamos de uso. Yo uso la sustancia. Puedo usar un fármaco y no significa que sea adicto al fármaco. Puedo usar el consumo de alcohol y no significa que yo tenga esa dependencia.
hago ese uso, ¿de acuerdo? O sea, está en mi repertorio de conductas, lo tengo integrado. ¿Qué ocurre? Pues que tengo un mal día en el trabajo y ¿qué hago? Pues quiero desconectar. ¿Cómo desconecto? Pues hoy en lugar del uso habitual hago un abuso porque he tenido algo puntual. Pero puede estar ocurriendo que ese abuso lo he hecho el fin de semana y el lunes resulta que no voy a trabajar. Entonces, ya el martes enfrentarme al no haber ido a trabajar el lunes, más el problema que tenía en el trabajo, se empieza a relacionar todo con todo. No es tan sencillo como tengo un problema y surge la adicción. Suele haber un patrón conductual previo, suele haber unas conductas previas y se va agravando, se va incrementando una especie de espiral. Empezamos del uso al abuso a la dependencia. Normalmente el origen es multicausal. A veces nos pasa que el uso de sustancias se suele utilizar no porque tenga un problema, pero puede ser para cubrir una carencia. Ejemplo que nos encontramos con bastante frecuencia, ha desaparecido gracias a los administradores de fincas, y eran las reuniones de vecinos. Te tocaba ser presidente, no eres la alegría de la huerta, no tienes habilidades sociales, no tienes don de palabra y eres el presidente de la reunión. Pues mucha gente, ¿cómo manejaba o qué hacía para manejar la reunión? Primera convocatoria a las 7, segunda a las 7:30. Desde las 6 me voy a tomar unos vinos para poder enfrentarme a la reunión. ¿Sí? Ocurría con bastante frecuencia. Es decir, era una forma de coger fuerzas para enfrentarme a eso. Ya digo que los administradores de fincas lo han solucionado en parte el problema porque ya, aunque seas el presidente, no tienes que llevar Sí. la reunión. Es que me sorprende, claro, al final es que cada uno al final tiene sus limitaciones, voy a decir, y que a veces las cubre con determinadas, ¿no? Con determinadas sustancias para poder enfrentarse, ¿no? Ya. La verdad es que es interesante. Espera un poco, Esther. Por ejemplo, en esta línea que me decías antes, que las mujeres son más sofisticadas, pensad en mujeres, hablamos ya nivel ejecutivo, no hablamos de trabajadoras en planta, que toque llevar una reunión o que toque hacer una presentación. Es muy habitual tomarme medio orfidal para estar más tranquila durante la presentación, porque es una presentación importante. Desde días antes le estoy dando vueltas a la presentación y cada vez que tengo que enfrentarme a eso es una forma de manejarlo. Nos ocurre con más frecuencia de la que pensamos. Sería un colectivo que no está en ese 10% de consumo diario, pero sí el utilizar una sustancia para hacer frente a una situación porque me genera ansiedad, porque no me veo con habilidades, porque me bloqueo. Ocurre. Ya. Sí. No, vamos, no tengo nada que, nada que decir a eso. Bien, claro, en estos casos lo ideal es que una persona que sea consciente, que tome conciencia de que realmente tiene un problema, pida ayuda, ¿no? Pero ¿cómo pide? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo das el paso? Porque de alguna manera, me imagino que por tu experiencia, reconocer que tienes un problema, ostras, es exponerte al mundo, ¿no? Es como quedarte desnudo o desnuda y decir, ostras, tengo un problema. Yo creo que es uno de los pasos más duros y creo que es un paso de gran responsabilidad y de madurez, pero claro, para llegar ahí, pues, ¿cómo se hace eso? Normalmente ese primer paso es raro que lo dé la persona por iniciativa propia. Suele ser la familia, suele ser su entorno cercano. Es decir, los que dicen, oye, mira, tienes un problema, el que lo llevan a consulta, lo acompañan. Y normalmente cuando los tienes en consulta te dicen, no, yo vengo porque la familia consideran que tengo un problema. Suele ser un poco el elemento habitual. Incluso muchas veces a pesar de que lo ha traído la familia, la pareja, en gente joven es muy habitual que sea la pareja, la novia, la que trae a esa persona. Y también suele ser muy habitual que esa pareja la acabe dejando. ¿Por qué? Porque no es una relación establecida, no hay un matrimonio, no hay tal, y la persona no cambia. Mira, yo os pongo un poco la anécdota que tuve en consulta. Chaval de 21 años, viene a consulta con la novia porque venían de viaje, de fiesta,
y en medio de, o sea, en el coche le di una especie de ataque, un tipo de ataque epiléptico que empezó a echar espuma por la boca. Había bebido, pues te contaba, pues como una botella de ron, eso era lo habitual que bebía. Y ya la pareja le había dicho que, oye, tienes un problema, necesitas ayuda, acudió, estuvo, vino en un primer momento, te reconocen que obligado, y ¿qué ocurre? La siguiente vez me dijo, mira, no voy a volver, he decidido que cuando tenga 40 y tantos años y esté, me lo decía así literalmente, y esté muy jodido como un alcohólico, ya me pondré en tratamiento, pero de momento no veo que tenga mayor problema. Esto, alguien que ha sufrido un ataque epiléptico en el coche, echando espuma por la boca y que ya le habían advertido de ese tema. Entonces, la gente joven, pues, ya os digo, suelen ser las parejas, las novias los que le traen. Gente más mayor suele ser la familia, sobre todo cuando es un primer abordaje. Cuando es un problema que se ha cronificado, incluso la familia salta del barco. Ya llega un momento que si la persona no quiere ser ayudada, no se deja ayudar, lo que os decía al principio, un tema de adicciones es que destruye todo su entorno y cada vez va destruyendo más y cada vez a esa persona le van quedando menos elementos. El problema es cuando ya no le queda ningún elemento, que ya ahí el deterioro es brutal. Toda su red social, toda su red de apoyo ha desaparecido. Por eso hacemos tanto hincapié en el tema del trabajo de las organizaciones, la solidaridad malentendida. Cubrirle a un compañero, a una compañera, flaco favor le estás haciendo, porque al final te conviertes en un encubridor y esa situación se va a ir deteriorando y esa persona no va a salir por sí sola. Pero es importante que veas... Dime. No, perdona. De hecho, en línea con lo que estás comentando tú, nos hemos encontrado con casos donde, de alguna manera, las organizaciones han sido como muy paternalistas, ¿no? Diciendo, oye, que sea la última vez, oye, que esto no lo vuelvas a hacer, oye, tal. Y bueno, de llegar a un momento al que su propio... bueno, por recomendación del psicólogo, de decir, bueno, no vale ya, no puede ser decirle no pasa nada la última vez, oye, tal, porque realmente ven que como no hay relación causa-efecto entre lo que hacen y lo que le ocurre, nunca van a cambiar el comportamiento, ¿no? O sea, llega un momento que hay que ser tajante en la forma de actuar para que esa persona se lo tome como algo en serio, porque mientras no vean que hay una consecuencia al acto que están realizando, pues les parece que eso no va con ellos, ¿no? Eso nos ha pasado en alguna ocasión y ese entiendo que es un patrón lógico de comportamiento, pero de cualquier humano ante cualquier situación, ¿no? Como los niños. No te subas que te doy, no te subas que te doy. Y como nunca te acabo dando, pues al final te vas subiendo hasta que de repente un día te das cuenta que tu hijo se ha convertido en el dueño de la casa y que tú eres, no sé, ¿no? No ocurre eso. Claro, eso es. Lo que decimos, esa solidaridad malentendida, ese pensar... fíjate un poco que el planteamiento que muchas veces hace, bueno, tienes que cambiarte... Estamos hablando de una adicción. En una adicción una persona no puede regular su conducta cuando está la sustancia por medio. No hay más. Es uno de los indicadores. Si pudiese regular su conducta no sería un adicto. Si tú a alguien que bebe dices, deja de beber, claro. Dices, vale, lo dejo. Pero es como cuando nosotros acudes al médico y dices, no, es que estoy nervioso. No, pues relájate. Claro, si pudiese relajarme no estaría aquí. No me Entonces, claro, eso es importante que se vea que esa solidaridad, de ese paternalismo, mal entendido. Vamos a plantear un paternalismo bien entendido en cuanto a que el objetivo como organización no buscamos el despedir a esa persona, buscamos recuperarlo por todo lo que estamos diciendo de todas las consecuencias a nivel social, personal y familiar que va a suponer para esa persona. Tenemos que recuperarlo. Importante el transmitir como organización que buscamos esa ayuda, que no buscamos el castigo, que no buscamos el despido, porque entonces ahí nos vamos a ir a un enfrentamiento, ¿de acuerdo? También todo tiene un límite, esto hay que tenerlo claro. Como organización, y es una de las cosas que trabajamos con ellas en ese protocolo, es decir, bueno, ¿dónde vamos a poner el límite? ¿Hasta dónde vamos a poder ayudar? Porque puede ser, y esto les estoy decirlo, pero hay personas que no son recuperables. ¿Por qué? Porque en el momento que llegamos es un momento ya muy tardío, o por sus características o por sus estructuras de personalidad no es recuperable. Entonces nosotros como organización decir, oye, podemos llegar hasta cierto punto, pero hasta aquí llegamos. O sea,
No podemos mantenerlo indefinidamente con ese paternalismo, con esa protección, con el dejarle, estás de baja, ahora te reincorporamos aquí, ahora te tenemos entre algodones y llevas así desde los 40 y tienes 60, llevas 20 años en esa situación. También hay que establecer unos límites, ya digo, porque es triste, pero hay personas que no son recuperables, ¿sí? Por las circunstancias que sean. Ya. Luego, estamos hablando de la adicción, nos encontramos, hablabas de un tramo a partir de los 30 y tantos, 40, ¿no? Pero, ¿consumen más los jóvenes o consumen más los adultos? Porque a mí la verdad es que me da pánico, soy madre de 3 hijos, y mis hijos me comentan que depende de las cuadrillas en el pueblo, pues hay cuadrillas donde todos son fumadores de cannabis, donde no sé quiénes, dices, madre del amor bendito, ¿qué es lo que hay en la calle, no? Claro, una persona que empieza a fumar cannabis muy joven o lo deja o al final va a entrar en el ámbito laboral, en el mundo laboral, siendo un consumidor, con lo cual la empresa, y eso además es un tema que me viene a colación porque muchas empresas se plantean también, oye, habrá que hacer una gestión bien de la contratación, porque una vez que incorpora a una persona que tiene una adicción, luego, ¿cómo gestiono todo eso, no? Me da miedo esa parte previa de saber que tenemos una sociedad donde nuestros jóvenes están consumiendo, esos jóvenes van a llegar al mundo laboral y en muchos de los casos van a mantener ese consumo, esa adicción que le va a afectar a su desempeño laboral, ¿no? ¿Eso es así? ¿Quién consume más? ¿Qué miedos tenemos de cara a un futuro? Vale, me lanzas muchas preguntas en una sola pregunta. Vamos a ir por partes. El tema de quién consume más. Tampoco es una cuestión de consumen más los jóvenes, van a ser patrones de consumo diferentes. Hemos visto que, por ejemplo, en el tema del cannabis consumen más los jóvenes que los adultos. El consumo de alcohol consumen más los adultos que los jóvenes, pero también los patrones son diferentes. Tenemos el adulto, el veterano, que podemos llamar el chiquitero de toda la vida, el consumidor pesado, que no se pega un atracón, pero va haciendo la ronda a lo largo del día y cuando termina ve lo que ha bebido en un día y decimos, tema, porque además cuando les pides que te cuenten su día normal, te dice, bueno, pues en la comida con el Don Simón, el break, bueno, va, medio, 3/4 cae. Igual una copita después de comer. Luego a la tarde, pues das una ronda y nada, 8, 10 chiquitos. Claro, tú vas sumando y es una barbaridad. O sea, el patrón de consumo es diferente. Es, diríamos, llamémoslo bebedor social, que sale, va de chiquitos, va tomando y al final tiene ahí desarrollado una alta tolerancia, no le vemos una borrachera, no le vemos esos síntomas, pero ha bebido mucho. Los jóvenes nos encontramos que el patrón muchas veces es más compulsivo, es el atracón. Hemos tenido noticias la semana pasada en la zona de Guecho que ha tenido que intervenir la policía, no solamente por la aglomeración, sino porque 3 chicas estaban en coma etílico. Claro, un coma etílico es que realmente vas a beber, pero a beber en muy poco tiempo. Así como el chiquitero va viendo poco a poco, se va cargando, pero también va permitiendo que su cuerpo metabolice, absorba y elimine el alcohol, va a seguir dando positivo, pero no va a un coma etílico, pero un atracón va a un coma etílico rápidamente. En cambio, en los mayores no vas a tener consumo de cannabis. Entonces, no es quien consume más, es que realmente cuando realmente ya tenemos ciertos consumos, podemos hablar de consumos problemáticos. Me decías tú, el tema de la política de contratación. Hombre, pues eso es un aspecto fundamental. Que una empresa tenga definida su política de contratación significa que impido que me entre ya gente con problemas. Porque puedo encontrarme gente joven, decíamos, los consumos de cannabis, que están ahí. Y va a ser un consumo problemático y es un consumo de riesgo. Y acabo de dejar que entre. Entonces, me puede resultar más fácil tener una política de contratación para decir, oye, estamos hablando que esta organización es una organización saludable. Aquí esto no ocurre, ¿vale? Entonces, si quieres pasar este filtro, no solamente son tus competencias profesionales, sino que realmente dice, oye, este es un ambiente libre de sustancias. Tened en cuenta
que las organizaciones tienen una buena fama como que se preocupan por la salud de los trabajadores, y hay empresas que tienen una fama que te lo dicen, ¿qué empiezas a trabajar en tal sitio? Allí se consumen porros, directamente. Sí, O sea, nos ha pasado. Conocemos algún caso, sí. Sí, es duro, claro. Es duro para la organización y es duro para los compañeros, sí. Entonces, además, en esos casos a veces se produce hasta un enfrentamiento generacional, ¿no? Entre determinadas edades con otras edades que ven que los comportamientos pues no tienen nada que ver con lo que ellos estaban acostumbrados. Claro, eso me lleva a pensar que a partir de determinado momento nos vamos, y tal vez nos vayamos encontrando que va a haber gente cada vez más mayor que tenga un consumo de porros frente a la estadística actual, que no hay en las franjas altas de edad, no hay tanto consumo, pero a medida que esas personas se vayan haciendo mayor, podrán tener 40 o 50 años y tener un nivel de consumo que hoy no se tiene, porque a no ser que lo dejen, quiero decir. Claro. A ver, tened en cuenta que las estadísticas, o sea, esto es un proceso vivo, o sea, van a ir cambiando. Lo que dices tú, si la gente joven tiene una menor percepción de riesgo del cannabis y lo vive como algo normal, esa franja de edad se va a ir incorporando. Teníamos la franja de los mayores, que eran los acostumbrados al chiquiteo, y esa va a ir acostumbrando. Pero vamos a tener componentes que van a cambiar. Un ejemplo, los que tenemos una cierta edad, pensamos en heroína, década de los 80, lo que veíamos en la calle, lo que se llevó por medio, y dices, la heroína, pero lejos. Bueno, pues la heroína está volviendo, vuelve. Claro, las nuevas generaciones no tienen esa percepción de riesgo. La heroína, en lugar de inyectada, que eso puede dar repelús hoy en día, la puedo consumir fumada. Es más barata y me produce una serie de efectos. Tened en cuenta que el tema del tráfico de sustancias, diríamos todas estas bandas organizadas, es un mercado. Y como mercado tienen que buscar sus nichos de mercado, introducir nuevos productos. Es como Coca-Cola. El envase, el clásico, el alto, el delgado, el estrecho, el contenido es el mismo, pero tengo una estrategia de marketing. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Hay luchas en ese sentido. Dice, oye, que la cocaína la controla no sé quién y en ese nicho de mercado no puedo entrar. Pues oye, pues voy a entrar con la heroína. Y además entran por zonas, porque por ejemplo aquí el tema de la heroína fumada, bueno, aquí entró fumada y algunos casos que teníamos de heroína inyectada venían de gente que había estado viviendo en Londres, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque allí la moda iba en ese sentido y volvía. Entonces, esas estadísticas nos van a ir cambiando y nos vamos a tener que adaptar a los cambios. O sea, esto es una evolución. Lo mismo que tenemos el tema de las nuevas tecnologías. Es la nueva que tenemos. O sea, que el ser humano es adicto por naturaleza o tiende a la adicción por naturaleza. No, a ver, no es que seamos adictos por naturaleza, ¿no? Es decir, no hay un componente genético. Muchas veces sí se habla, la población asiática, más que componente genético para la adicción, que hay una menor tolerancia y tienen más un estilo más compulsivo. Si os fijáis, normalmente, por ejemplo, es bastante habitual, población asiática, si son fumadores compulsivos, y además culturalmente están muy asociados al juego. Fijaos ahora que tenemos más población asiática en nuestra zona, las máquinas tragaperras, normalmente los que te encuentras hay mucha población asiática y tienen un componente más compulsivo. Pero sí tenemos, tened en cuenta que muchas veces las adicciones suele ser una mala estrategia para manejar otra serie de emociones. Los niveles elevados de ansiedad, los niveles elevados de estrés. Estamos hablando de sustancias, pero la ludopatía la tenemos ahí. El juego online es otra de las adicciones que está brotando entre gente joven. Es uno de los problemas que tenemos con los adolescentes. Tened en cuenta que han cambiado el patrón de consumo. Quizá encontramos menos adicción a sustancias porque salen menos, pero encontramos más adicción a las nuevas tecnologías y al juego online. ¿Qué ha pasado con nuestros adolescentes? Han llevado relativamente bien el confinamiento. Estaban en su mundo, conectados con un ordenador, con sus amigos, con una pantalla, o jugando, o chateando, o es otro patrón de conducta diferente. Tenemos también las compras compulsivas. Es una forma de manejar, he tenido un mal día en el trabajo, voy a darme un caprichito.
Y mientras estoy haciendo esas compras, resulta que en mi cerebro se activan los centros de placer, libera endorfinas, que bien me siento, hasta que luego llego a casa o al día siguiente se pasa, llamémoslo de resacón, veo el recibo de la visa, las compras que he hecho y sentimiento de culpa que agrava mi malestar. ¿Cómo manejo mi malestar? Vuelvo a la conducta durante un tiempo que no existan los problemas. Que nos podía dar por el yoga, ¿no? Que sería una buena solución. Vale, pero también ocurre el tema del yoga, el tema del deporte. Ese deporte, se habla de la adicción al deporte, yo ahí sí me puedo considerar uno de los adictos. Al final nuestro cuerpo libera endorfinas. Ha pasado también en el confinamiento. Los que somos deportistas, el no poder salir a hacer deporte, pues hemos visto un poco el boom que ha habido en internet de imaginación para tratar de hacer deporte como fuese en casa, en el confinamiento. Sí, es cierto que a veces tenemos ciertas conductas que en el fondo lo que está ocurriendo es o que nos faltan competencias, que nos faltan habilidades para manejar ciertas emociones. Tuvisteis el webinar sobre las emociones, es importantísimo. Uno de los problemas que nos encontramos hoy en día es el tema fundamental de ansiedad y estrés en los trabajos, el tema de estrés. Pero el tema de estrés muchas veces no es fruto de es que hay una presión en el trabajo, sino una falta de habilidades, de competencias personales y profesionales para manejar esas situaciones. Sí, eso me llevaba a la pregunta de si realmente una persona que consume tiene un problema o tiene un trauma. Al final, igual no es ni una cosa y otra, es la no capacidad para saber gestionar determinadas problemáticas, ¿no? Que te llevan a decir, pues tiro por la calle del medio y me drogo y así me vado, ¿no? Que a veces es lo que, ¿no? Me imagino que en una terapia de estas la gente dirá, bueno, pues al final me consumo y mientras estoy en esa situación, pues no estoy pensando en nada. Entiendo que tiene que ser una cosa así, ¿no? Sí, al final no es tanto un trauma, sino muchas veces también hay un estilo de pensamiento. Me viene a la mente, semana pasada, caso que estábamos trabajando, claro, una persona perfeccionista, el que siempre está pendiente de que en el trabajo no le puedan decir, oye, esto lo has hecho mal, a esto lo has dejado sin hacer. Muy bien, eso puede parecer un valor muy interesante, pero ¿qué ocurre? Le lleva a unos niveles de autoexigencia y de tensión brutales, que como decía él, dice, sí, ha habido veces que me pasa cosas en el trabajo, lo he sacado adelante, he hecho un sobreesfuerzo, pero eso me ha llevado a beber mucho. Claro, toda esa activación, toda esa tensión, luego por algún sitio sale. Y pues las adicciones es una forma de decir, mira, me vado porque durante un tiempo esos problemas no existen. Solemos hacer un poco la broma con los fumadores. Solemos decir que el que fuma porque tiene un problema pasa a tener dos. El que vuelve a fumar por tener un problema pasa a tener dos, el problema y el tabaco, ¿no? Y además en el tema del tabaco, fijaos un poco que es curioso el contrasentido que supone, porque muchas veces los fumadores les preguntan sobre la nicotina y te dicen, no, es que el tabaco relaja. Dice, no, la nicotina es una sustancia estimulante. O sea, el tabaco realmente te acelera. Lo que calma el tabaco es tu síndrome de abstinencia que ha creado el propio tabaco. Y cuando estás nervioso, ¿qué haces? Fumo. Es curioso, le solemos decir, es como si te despiertas a las 4 de la mañana porque no puedes dormir y para dormirte te preparas un café solo, largo, potente. No, lo que maneja la sustancia muchas veces es ese aspecto psicológico de me va de un rato, me calma esta parte, pero el problema sigue estando ahí. Entiendo, por tanto, que para poder salir en los casos, ya hemos dicho que hay personas que no son recuperables, pero entiendo entonces que para poder salir de cualquier adicción, a veces es necesario el apoyo de un profesional con el que puedas aprender a gestionar tus emociones, si es que las emociones se gestionan, y a tener recursos y herramientas para poder seguir adelante en el camino de la vida sin tener que apoyarte en ese tipo de recursos. Entiendo que esa es una de las labores que vosotros en la parte, o que tú en la parte asistencial haces, ¿no? Nosotros colaboramos en el desarrollo y trabajamos juntos en el desarrollo de los planes en las empresas, pero muchas veces luego tú haces una intervención con esas personas porque necesitan ese apoyo psicológico, ¿no? No entiendo que esa parte es muy importante. Y eso me lleva a pensar que también nos sigue dando mucha vergüenza tener que decir que necesitamos ayuda, que necesitamos apoyo y que los psicólogos están para ayudar y para apoyar, ¿no?
y que no, como humanos tenemos que entender que somos la órdiga, pero también somos humanos y que necesitamos que nos ayuden en muchas ocasiones y que eso no es malo, ¿no? Sí, sí. Hombre, ahí en el tema de las adicciones es importante un abordaje integral, no solo la parte de psicología. Hay que ver cada caso, ver qué sustancia estamos hablando, porque realmente el apoyo médico va a ser importante en muchos casos. Tenemos fármacos que también en ciertos momentos, lo que decíamos antes, yo puedo hacer un uso de los fármacos para ayudar a una persona en un momento dado. Si yo tengo una persona que está consumiendo alcohol por unos niveles de ansiedad excesivos, pues en un primer momento lo que nos interesa es rebajar esa activación, puede ser con la ayuda de los fármacos, a la vez que estamos trabajando otras herramientas para que aprenda a gestionar eso. A veces implica también la integración con la familia. O sea, tenemos sistemas familiares que son perversos. Dices, bueno, vale, a la persona le das herramientas, no bebe, pero es que en casa tienen una situación conflictiva, con lo cual dices, bueno, cuando vuelve a entrar ese contexto, la forma de manejar esto va a tratar de evadirse. O nos pasa también su propio entorno. Decías antes, los grupos de consumidores. Yo suelo contar, una de las cosas que solemos pedirle cuando hay un consumo es que saquen el móvil y borren de la agenda de contactos las personas que sean consumidoras. Y recuerdo el caso de un chaval joven, 27 años, que cuando le planteabas eso me decía, Óscar, no puedo hacerlo. Y yo, ¿por? Dice, si lo hago me quedo solo. Es decir, su lista de amigos, al final esos círculos, decías tú al principio, los consumidores, el que está en una cuadrilla con consumidores suele haber dos alternativas. Normalmente a medio o largo plazo o se vuelve consumidor y se integra o cambia de grupo porque no se encuentra cómodo en ese contexto alguien que no consume con los que consumen. En un primer momento igual sí, pero con el tiempo tienden a separarse. Entonces hacen, diríamos, como vetos. Es decir, y si le pides que quiten esos contactos del móvil, de repente tienen que enfrentarse a un problema de un cambio importante en su vida. No solo son mis habilidades, sino que mi estructura social de apoyo son todos consumidores. Y si la quito, ¿dónde me apoyo? Me quedo solo, o sea, sigo consumiendo. A veces hay que tocar muchos elementos. Óscar, aunque te parezca mentira, ya hemos pasado el tiempo, son las 11:37, yo estoy súper a gusto, pero tenemos unas normas y el webinar es de 1 hora y media, creo que estaríamos encantados de poder escucharte y de seguir haciendo preguntas, pero creo que es la hora de dejarlo. Quería daros las gracias a todos, porque especialmente a ti, por tu participación, y me gustaría hacer una reflexión. Estamos hablando de comportamientos, de adicciones y de comportamientos. Y me gustaría recordaros a todos que vivimos en una fase donde todavía tenemos un virus que anda por ahí suelto y el comportamiento de algunos de nuestros conciudadanos pues no está siendo todo lo ejemplar que debiera ser. Y solo quiero hacer un llamamiento a todos, que este virus lo paramos entre todos y que tenemos que ser solidarios y respetuosos, y que sería bueno que todos utilizásemos la mascarilla en espacios públicos, porque a veces nos encontramos y vemos imágenes que me resultan, la verdad, que muy lamentables, de pueblos en fiestas, algunos en mío, de jóvenes en fiestas sin guardar distancias, sin mascarillas, que hay que ser solidarios, porque igual si nosotros nos contagiamos por la edad y porque somos tíos sanos y tías sanas, pues igual no nos pasa nada, pero que tenemos en nuestras unidades familiares a personas más mayores que nuestra forma irresponsable de vivir pues les puede dejar en el camino. Por lo tanto, os pido a todos, por favor, prudencia, que a esto todavía no le hemos ganado la batalla, y que, por favor, que seamos respetuosos. Y dicho esto, muchísimas gracias a todos, porque algunos de vosotros habéis estado semana tras semana en estos webinars de Empresa Saludable. Y lo que digo, muchísimas gracias a todos. Y bueno, ahora nos vamos a tomar unos descansos de webinar y bueno, pues veremos en septiembre si hacemos algún otro planteamiento de webinars. Cualquier duda que tengáis a nivel individual, cada uno de vosotros nos podéis lanzar preguntas, porque algunos nos estáis preguntando, pero sí es cierto que si nos importa os responderemos ya por privado, ¿vale? Y dicho esto, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.
Vale, gracias a todos, a todas, y encantado de haber tenido esta oportunidad. Agradecer a IMECU Prevención esta oportunidad para abordar un tema que yo creo que es importante y que influye mucho, más de lo que pensamos, en el bienestar de las personas, y no solo de cada individuo, de cada persona aislada, sino que al final afecta a todo su entorno social. Pues un placer por mi parte. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias. A vosotros.